Así que buenos días y vamos a comenzar con la clase. Espero que se vayan incluyendo sus demás compañeros y compañeras. Déjenme enviarles un mensaje. Ok, bien. Entonces, denme un segundo. Muy bien. Bien, entonces vamos con las participaciones. Siempre es importante que ustedes tomen notas de sus apuntes y en ese sentido, bueno, pues después participe, ¿no? Tomando en cuenta lo que a ustedes les quedó clara la o las lecturas. Así que vamos a darle la oportunidad a pues a las que estamos. En el caso de Carla, no sé si nos quieras comentar algo con respecto a la lectura que nos atañe el día de hoy. Sí, profe, ¿sí me escuchan? Adelante, sí, sí te escuchamos. Bueno, pues a mí me quedó claro que Karl Marx fue una de las figuras más intelectuales, ya que se desempeñó en diferentes ámbitos como en lo político, económico, y me parece que también en lo sociólogo, entre otros aspectos. Bueno, pues este pensador decía que el conocimiento iniciaba con la teoría Ujú. y se complementaba con la práctica. También me parece que durante la estancia que tuvo en la Universidad de Berlín, me parece, Ujú. eh, se interesó por el pensamiento filosófico de los jóvenes helenistas, perdón. Ujú. Y me parece que ellos se basaban en que sobre la verdad del espíritu y la naturaleza, para que él, o sea, de estas ideas, él se basaba para complementarlas con el socialismo. Y de Ujú. Kant me parece que decía que el conocimiento comenzaba con la experiencia, con el empirismo, más que nada se basaba en el empirismo. Ujú. O sea, desde que el conocimiento empieza con la experiencia, aunque no se basa simplemente en ella, sino se complementa también con la teoría o con algunos conceptos. Ok, ok. Y eso sería todo, profe. Ok, muchas gracias Carla, muchas gracias. Tocaste algunos temas muy importantes con respecto a estos dos grandes pensadores. Eh, bueno, nosotros hemos visto claramente que siempre todo queda más claro, todo queda más entendible si lo aplicamos en la práctica, ¿no? También es importante tener o manejar teoría porque gracias a esta teoría, gracias a estos escritos o artículos que otras gentes eh, realizan o hacen en sus investigaciones, nos da pauta a nosotros para seguir en ese sentido investigando sobre el mismo tema o los temas de nuestro interés, tomando como base siempre algo ya escrito, ¿no? En consecuencia, ya lo he comentado y creo que lo he repetido infinidad de veces, pero lo volveré a decir, eh, que nosotros como seres pensantes, como seres que estamos en constante aprendizaje, no aprendemos solos, ¿no es cierto? Siempre aprendemos con el otro o con la otra. Es decir, siempre tenemos ahí alguien con quien conversar. Por ejemplo, ustedes están conversando con estos escritos, ¿no? Platicamos con estos escritos. Al momento de leerlos, aunque ya no se encuentre Carlos Marx o Karl Marx vivo, al momento de leerlos, al momento de leer ese legado escrito, nosotros obtenemos una conversación con él.
¿no? Es decir, podemos estar de acuerdo con él o podemos estar en contra de él, y eso me permite hacer un, eh, un nuevo conocimiento, ¿no? En ese sentido, es importante nosotros saber que hay un capital de conocimiento que está ahí dentro de esos escritos o dentro de esos libros que nos permiten a nosotros precisamente avanzar en este conocimiento, ¿no? De hecho, si nosotras nos remitimos al primer cuatrimestre de la licenciatura, seguramente que nos daremos cuenta que lo que aprendimos en el primer cuatrimestre es algo que no habíamos visto nunca en todo este transcurso de mi vida escolar, ¿no es cierto? Y todo lo que estoy aprendiendo ahora, no desde la filosofía que me enseñaron en la prepa, sino ahora desde otra filosofía ya más enfocada a la educación, me doy cuenta también que estoy aprendiendo algo que quizás yo ya sabía de cierta manera, pero que ahora se está incrementando, ¿no? En ese sentido, eh, siempre hay más de dónde aprender, ¿no? Y bueno, este aprendizaje se va a volver más importante en nosotros, o se va a volver más certero en la medida, en como lo dice Carlos Marx, ¿no? Se ubique la práctica con la teoría. Es decir, cuando nosotros aterricemos ese conocimiento. Quizás algunas de nosotras ya tenemos muy, digamos, práctico el conocimiento de educar, ¿no? Ya lo hemos practicado, quizás algunas de nosotras trabajamos en CONAFE, ¿no? Y de alguna u otra manera aprendimos ciertas estrategias, ciertas técnicas, ciertas metodologías, ¿no? Didácticas que quizás no sabíamos que se llamaban. Bueno, pues ahora ya tenemos esa práctica, ahora quizás lo vamos a estar relacionando con esta teoría que se encuentra o que ya estaba ahí y que quizás aplicamos en algún momento, pero que nosotros no sabíamos cómo se llamaba, ¿no? En ese sentido, lo que Carlos Marx y lo que John Locke eh, aportan, ¿no? Con respecto a lo que dice Carla. Bueno, antes de seguir avanzando en el tema, me gustaría que alguien más de ustedes participara. Quizás Sandra, no sé si nos quieras comentar algo de ambos autores. Te escucharíamos. Si estás por ahí disponible, Sandra, o le pedimos a alguien más que aporte algo. Ok, creo que ha de tener problemas Sandra con su conexión. Así que, Cristal, ¿nos querrás comentar algo? Sí, profe. Adelante. Decía Adelante, Cristal. que Carlos Marx fue un filósofo, economista, sociólogo, periodista, intelectual y militante comunista alemán del origen judío. Él junto con Friedrich Engels era el padre del socialismo científico, del comunismo moderno, del marxismo y del materialismo histórico. Sus escritos más conocidos son el Manifiesto del Partido Comunista, El Capital, el 18 Brumario de Luis Bonaparte. También su pensamiento de Carlos Marx fue que creía que los hombres eran esencialmente productores y que necesitaban trabajar con la naturaleza y en la naturaleza,
así como para generar y impulsar más su creatividad. También dice que para producir sus como alimentos o así para que ellos sobrevivieran. Ahora, Emmanuel Kant fue el primero y más importante representante del criticismo y precursor del idealismo alemán. Es considerado como uno de los pensadores más influyentes de la Europa moderna y de la filosofía universal. Sus escritos más destacados son la crítica de la razón pura, la crítica de la razón práctica y la crítica del juicio. Él argumentaba que la experiencia, los valores y el significado mismo de la vida serían completamente subjetivos si no hubiesen sido subsumidos por la razón pura. Y que usar la razón sin aplicarla a la experiencia nos llevaría inevitablemente a ilusiones teóricas. También decía que la ética kantiana es conocida por afirmar que existe una única obligación moral a la que llamó el imperativo categórico. Ok. Denme un segundo. Ok. Bueno, seguramente esto ya lo vieron en ética en el primer cuatrimestre. Por desgracia no les di yo ética y por fortuna les dio alguien más ética. Aunque quizás tenemos visiones diferentes de la ética con respecto a mis compañeros. Sin embargo, seguramente tocó a Emmanuel Kant, ¿no? Con respecto a esto de la ética y con respecto a el imperativo categórico, ¿no? Ya llegaremos a ese punto. Bien, solamente hacer una dar una información, o bueno, no sé cómo llamarlo, comentarles que vamos a empezar a entrar ahorita a la charla con estos dos autores o estos dos filósofos que saben que tienen el chat abierto para que ustedes puedan dar sus puntos de vista, estar de acuerdo, no estar de acuerdo, sus comentarios, y que también tienen el micrófono cuando quieran, digamos, comentar algo, también pueden abrir el micrófono, yo guardo silencio y tomamos esa participación, ¿sale? Bueno, antes de que empecemos, preguntar si alguien de las que están aquí desea participar dando su comentario con respecto a los dos autores que tenemos aquí en la lectura, o ya comenzamos con bueno, la conversación o el desentramado de las lecturas. Nada más coméntenme o digan. Adelante, Claudia. Pues lo que se pudo ver que estos dos pensadores fueron muy influyentes e importantes, ya que, bueno, por ejemplo, Karl Marx fue una figura muy influyente junto con Emile Durkheim. Una parte que faltó mencionar también que en 1999 ganó una encuesta y quedó como el mayor pensador del milenio. Kant, bueno, hacía escritos y se destacaba mucho en la razón pura. También propuso a la metafísica para interpretar a través de la epistemología. Kant influye mucho en trabajos de la ciencia y del derecho moral, religión e historia, ya que tuvo un compromiso con el empirismo, lo que decía mi compañera, y el racionalismo. Karl Marx se desarrolló en el socialismo científico y el comunismo moderno, el marxismo de la alineación, y él también contribuyó en la teoría del valor del trabajo, de la idea del plusvalor a la teoría de la lucha de las clases y la concepción materialista de la historia. Solo era lo que quería comentar, profe. Ok, muchas gracias. Muchas gracias. Bien. Bueno, entonces vamos con este tema. Vamos con este tema.
con respecto a Carlos Marx y a Immanuel Kant, ¿no? O Immanuel Kant, en algunos textos está como Immanuel Kant, o Immanuel Kant, ¿no? Bien, ya hemos hablado mucho de Carlos Marx, ¿no? De este hombre que, bueno, en cierto sentido se habla del socialismo, pero de este socialismo científico, eh, de este socialismo en el que busca precisamente la igualdad ante todos, ¿no? De todos y ante todos, aunque irónicamente en sus escritos incluye muy poco a las mujeres, ¿no? Claro, estamos en otra época. De hecho, muchas escritoras como me acordaré ya en un momento, se me fue el nombre, lo critican, ¿no? Sí usan sus escritos, pero entonces ya los ponen o los convierten al género eh, femenino, es decir, utilizan esos escritos no solo en este ámbito masculino, ¿no? Sino también en este ámbito ya de inclusión de todos. La autora se llama Silvia Federici. Y entonces, en ese sentido, Carlos Marx o Marx lo que dice es que estamos todos siempre siendo abusados por los poderes dominantes, ¿no? Es decir, que el poder es el dinero es el amo y señor de las masas, ¿no? Tanto es así que fíjense todavía en nuestra actualidad, en nuestros países, sobre todo países latinoamericanos, están influenciados mucho por el poder del dinero. Muchos de los presidentes, aún en nuestro país, han sido impuestos por dinero, ¿no? Tanto es así que nuevamente, ya sé que parezco disco rayado, eh, ahora que vamos a entrar a la política, aunque digamos, no, a mí no me interesa la política, yo soy apolítico, a mí no, siempre son unos cochinos, hay mucha desfachatez en la política, yo la odio, ¿no? Por desgracia somos seres políticos hombres y mujeres políticos, es decir, estamos en la polis, estamos en la ciudad y en la ciudad se rige por políticas, por reglas, por normas, por ética, ¿no? En ese sentido necesitamos precisamente saber qué pasa con la política en nuestros espacios, ¿no? Y Karl precisamente decía que todo se mueve por el dinero, ¿no? Que el dinero es el amo y señor de las cosas. Y de hecho, muchos de nosotros pensamos también de esa manera, aunque sea inconscientemente, ¿no? A lo mejor pensamos, es que si yo pudiera tener esto, o sería esta otra cosa, si yo pudiera XY, sería, no sé, ¿no? Diferente. Eso pasa en la política, ¿no? ¿Qué pasa con la política o con algunas, digamos, viejas estrategias políticas de venir y repartir dinero a diestra y a siniestra o a izquierda y a derecha? ¿Para qué? Para obtener un voto, ¿no? Eso pasa y sigue pasando y va a seguir pasando en nuestros lugares. De hecho, hay muchos, por ejemplo, en nuestras comunidades, hay muchos que quieren volver a reelegirse o que quieren entrarle a la política y que precisamente están haciendo visitas y prometiendo ir regalando dinero, etcétera, ¿no? Un ejemplo de ello a nivel nacional es el Riquín Canallín, ¿cómo se llama?
Si alguien lo sabe, me lo dice, por favor, se me olvida. Este hombre que ha robado tanto y que ahora está en contra de las reformas, de la reforma que se está haciendo o que ya se aprobó en lo general en el pleno de la federación, ¿no? Y que está recuperando precisamente los bienes de la nación, ¿no? Y imaginémonos que este hombre venga a una comunidad según a ver las necesidades de la gente indígena, ¿no? Es una burla. ¿Por qué? Pues bueno, porque está precisamente enfocado en obtener más dinero para él. No va a querer, no va a ayudar de verdad a la gente pobre y humilde, ¿no? Y en ese sentido, Carlos Marx dice que las cosas del ser humano deben de ser para el ser humano, no deben de ser solamente para una persona, ¿no? Por eso es que habla de comunismo, ¿no? Habla de que las cosas deben de ser comunes para todas, para todos, ¿no? En el sentido de las cosas que necesita el ser humano. Es decir, cuando se habla del marxismo y cuando se habla del comunismo moderno o el marxismo, no es precisamente en ese sentido de que a todos se les va a dar igual, sino que va a haber justicia para todos y todas, ¿no? Es decir, a lo mejor nosotros que tenemos la posibilidad, cuando menos, de tener una conexión a internet, ya sea por datos o por teléfono, es decir, tenemos esta posibilidad de poder trabajar a distancia, ¿no? Igual se nos va a apoyar, ¿no? Pero no se nos va a apoyar en la misma medida en la que se les apoyaría a otras personas que no tienen esos beneficios, ¿no? A eso aspira el marxismo, es decir, aspira a la justicia, es decir, ayudar a todos por igual. Pero ayudar a todos por igual no significa que a todos les den 500 pesos, ¿no? Sino ayudar a todos por igual significa que al que necesite menos, a lo mejor solamente se le da 50 pesos. Y al que necesita más, se le da 500 pesos, ¿no? En ese sentido, habla Marx, o más o menos hacia allá quiere llegar, ¿no? No en estas palabras que yo les estoy diciendo, claro que hay palabras más técnicas. Y también habla él del materialismo histórico, es decir, que todo tiene que ver con lo material. Y en este sentido, retomamos algo de lo que dijimos en la clase pasada de sociología con respecto a el capital humano, que era precisamente la adquisición de conocimientos, la adquisición de habilidades, etcétera, etcétera, pero que se tomaba específicamente solo para este beneficio particular de los individuos, pero más en general de las empresas que tienen a esos individuos trabajando, ¿no? En ese sentido, nosotros no somos, digamos, material, no somos esa herramienta que nos pueden usar para hacer lo que el empresario o el político o el esposo o la esposa o los hijos quieren, ¿no? Sino que no tenemos que regirnos por este sentido capital, ¿no? Tenemos que regirnos por este sentido de ayuda. Hay otro autor que me parece que es Zygmunt Bauman, el que habla de ser y tener, ¿no? Creo que Zygmunt Bauman o Erich Fromm, ¿no? Si pueden, busquen por ahí libro de ser y tener y les saldrá el autor. No recuerdo si es Zygmunt Bauman o es Erich Fromm, pero habla precisamente también en este sentido de lo que dice Carlos Marx, ¿no? Él dice que en el sentido de Erich Fromm, me parece, creo que es él,
Él dice en el libro de Ser y Tener que ahora nos importa más tener que ser. Es decir, que confundimos el ser con el tener. Si yo tengo una buena camioneta, entonces soy alguien, ¿no? Si yo tengo un buen teléfono, entonces soy alguien, me van a venir a ver. Si yo me visto bien, entonces soy alguien, ¿no? Estamos usando precisamente ese materialismo, ¿no? Somos materialistas, es decir, tenemos ese sentido de materialismo, como el que ya decía en su momento Carlos Marx, ¿no? Ahora, tampoco nos confundamos, ¿no? En el sentido de que, bueno, pues entonces ahora tengo que ser pobre, me tengo que vestir con fachas, a lo mejor hasta debo de traer moscas en la cabeza porque es mejor ser que tener. No, no, eso es lo que también habla en más abajo Kant con respecto a la ética, ¿no? ¿Qué dice Kant, no? Que es importante tener la experiencia, ser empíricos, que si no, no podríamos aprender, porque aprendemos desde la experiencia, aprendemos desde la práctica, aprendemos aterrizando los conocimientos, pero que también sería muy iluso solamente trabajar desde la práctica, ¿no? Que también necesitamos trabajarlo desde lo racional, es decir, también necesitamos razonar cosas. Cuando yo les digo que nosotros hablamos con los autores, es porque estamos haciendo una charla y estamos razonando lo que los autores nos están diciendo. Gracias Carla. Dice que es Eric Fromm, el autor del libro de Ser y Tener. ¿Sale? Y entonces en ese sentido nosotros no solamente debemos ser, sino también podemos tener, ¿no? Esa es una idea errónea. Por ejemplo, Carlos Marx, además, a pesar de ser un gran escritor, prolífico escritor, uno de los grandes pensadores de su época, ¿no? Y que uno pensaría que acabaría rico, en un lugar bien, etcétera, etcétera. Gracias a su pensamiento, ¿no? A su pensamiento socialista, él termina pobre, muere en la pobreza. De hecho, el que lo tiene que ayudar económicamente a él y a su familia es precisamente Federico Engels, ¿no? O Friedrich Engels. ¿Por qué? Porque llevó al extremo esto del socialismo. Y eso se piensa cuando, por ejemplo, yo me declaro es izquierdista, me declaro de la izquierda, ¿no? Y bueno, esto de la izquierda y de la derecha viene precisamente de esta reunión que se hizo en Francia y que los que querían mantener sus privilegios y tener sometidos a los pobres, al proletariado y a la gente, digamos, más desprotegida eran precisamente los ricos, ¿no? Y si ellos se sentaron en la derecha, querían seguir explotando, querían seguir sacando ganancias de los pobres, etcétera, etcétera, ¿no? Y los que se sentaron en la izquierda fueron precisamente esa gente pobre, el proletariado, algunos comerciantes, etcétera. De ahí viene la definición de izquierda y de derecha, ¿no? Por eso cuando a ustedes se les dice, es que es un partido político de izquierda, ¿no? Y ustedes dicen, no sé qué significa, pero entiendo que los de izquierda van a luchar por el pueblo, ¿no? Y un partido político de derecha, ¿no? Que van a luchar por mantener sus beneficios, ¿no? En ese sentido, yo me considero de izquierda, ¿no? Yo me considero de izquierda. Mi pensamiento es de izquierda, es decir, he leído muchos libros como Marx, como libros más actuales de, por ejemplo, Ivan Illich o Sigmund Bauman o Eric Fromm, que entienden la vida desde este pensamiento, digamos, más izquierdista, ¿no? O por ejemplo, el famoso y renombrado
Che Guevara, ¿no? En ese sentido yo me considero más de izquierda, me considero más por el apoyo a los otros, ¿no? Y en algún momento, pues bueno, mis compañeros en la universidad saben cuál es mi pensamiento. Muchos de ellos no congenian con mi pensamiento, pero eso no significa que no nos llevemos bien, simplemente no congenian porque tienen otro pensamiento, ¿no? Y entonces en algún momento nos fuimos a desayunar, nos fuimos a comer juntos, platicamos y eh, sale que, bueno, pues yo conseguí un equipo que me costó más o menos 25,000 pesos solamente el CPU, ¿no? Es decir, solamente la tarjeta madre, el gabinete, etcétera, etcétera. Y entonces alguna de las compañeras, abogada, ¿no? Abogada, me decía, ay no, y no que tú muy de izquierda y que no sé qué y que no sé cuándo, ¿no? Y mira, te andas comprando cosas muy caras, ¿no? Y yo le decía, bueno, es que ser de izquierda no significa que yo ande todo sucio, con moscas en la cabeza, sino también tenemos aspiraciones, ¿no es cierto? Pero la única diferencia con nosotros es que, aunque tenemos aspiraciones, esas aspiraciones que nosotros vamos logrando, queremos que también todo mundo las logre, ¿no? Es decir, que todos lleguemos a una estabilidad. Lo que pasa o lo que pasó precisamente en estos pueblos subsumidos en esta idea capitalista, liberal o neoliberal, como por ejemplo Bolivia, y que de repente llega a la presidencia una persona indígena, ¿no? Una persona que viene desde abajo, que viene de padres indígenas, que se mete y logra muchas cosas y llega a ser presidente y es presidente por 14 años hasta que hace 2 años o 1 año y meses, en noviembre del 2019, hay un golpe de Estado, ¿no? Hay un golpe de Estado y lo sacan. ¿Por qué lo sacan? Bueno, porque había llevado a estos indígenas a tener un nivel de vida medio, es decir, tenían la posibilidad ya ahora de ir a las escuelas, de ir a las universidades, de tener servicios de salud más favorables para ellos, de poder tener una casa, un coche, etcétera, lo cual siempre la derecha no va a querer, ¿no? ¿Por qué no va a querer la derecha? Pues bueno, porque si no hay nadie que trabaje con un salario mísero, la derecha no va a poder seguir obteniendo la historia. Dice Carla, una historia como la de Vincent Van Gogh, muy pobre también. Bueno, no he leído el libro, ojalá y nos pudieras escribir cuál es el autor para que también tengamos referencias de ello. Ahorita que habla de ello Carla, eh, hay unos libros que, bueno, se me ha olvidado el autor, lo tenía justo ahorita en la cabeza, pero igual y ustedes me lo recuerdan. Los Miserables, no recuerdo ¿Cuál es el autor? cuál es el autor, no recuerdo cuál es el autor. Son rusos esos autores. Ah, Carla dice, no es libro, es un pintor. Ah, muy bien, pero seguramente podremos investigar de qué es lo que le pasa, ¿no? ¿Qué es lo que le pasó? Y saber que, pues específicamente, logran eso que desean, pero en este sentido del compartir, ¿no? En este sentido de que todos logremos. Fíjense que si todos logramos llegar a un nivel medio de vida, todos estaríamos mucho mejor. Es decir, no habría este problema de la delincuencia, porque todos tenemos el capital para comprar lo que necesitamos, ¿no? Todos tendríamos esta posibilidad. Sí, Carla dice, Los Miserables está escrito por Hugo. ¿Hugo qué? Se me olvida su apellido. Ojalá y no lo puedas compartir, Carla.
si todos pudiéramos alcanzar este nivel medio de vida, no habría tanta delincuencia, ¿no? No tendríamos este poco bajo interés por educarnos, ¿no? En el sentido sociológico que decíamos ayer, ¿no? Que no tenemos interés por educarnos, o que la gente prole no tiene interés por educarse, porque pues es así, ¿no? Pero ya vimos que ellos quizás lo que les interesa más es llenar su estómago. Antes que ir a estudiar, pues ya saben que a ellos les tocó trabajar, ¿no? ¿Para qué? Pues para poder comer. No es lo mismo una persona que ya tiene un nivel cognitivo y sus hijos, ¿no? Porque va a tener esos espacios, va a tener una computadora, va a tener internet, va a tener libros quizás, ¿no? Que eventualmente le va a procurar esa idea de seguir estudiando, ¿no? Es más, yo no sé cuántos aquí de nosotros o de nosotras somos la primera generación de nuestra familia que va a estudiar, ¿no? Quizás mis papás no llegaron a la secundaria o a la prepa, o quizás medio estudiaron la primaria, ¿no? Nosotros tenemos esta posibilidad de poder estudiar, y quizás somos la primera generación que va a estudiar de toda nuestra familia, ¿no? Eso implica que nuestros hijos serán la segunda generación y que ya no tendrán las dificultades, o tendrán menos dificultades para estudiar, porque yo voy a ser aquel proveedor, no tan solo económico, sino también cognitivo, ¿no? Ellos me van a preguntar algo y seguramente que voy a poder ayudarles. Y en ese sentido, esto de ser y tener, ¿no? Es decir, tendríamos que ser también, pero también buscar esa parte del tener, ¿no? Es decir, mediar, ¿no? Por ejemplo, en alguna clase, sus compañeros de macroeconomía, hablábamos y empezábamos digamos, esta charla, ellos hablando y preguntándome de juegos, preguntándome de cómo se pueden instalar, etcétera. Nada que ver con el tema que íbamos a ver en ese momento, ¿no? Que era macroeconómico. Sin embargo, nos echamos o nos pusimos un buen rato a charlar, y hubo una charla amena entre todos, ¿no? Con respecto a algo que no tenía que ver con la materia, ¿no? Y bueno, no es tan importante dedicar unos minutos a algo a lo que todos nos interesa, ¿no es cierto? Y además, en ese sentido, lo de ser y tener. No siempre tenemos que estar trabajando para lograr lo que queremos, ¿no? Debemos también dedicarnos a algunas otras cosas que nos hacen bien a nosotros. Necesitamos empezar a ver este mundo o este país con las posibilidades que ahora, en este momento, sí tiene, ¿no? Quizás si nosotros nos volvemos conscientes, nos volvemos propositivos, nos volvemos reflexivos, entonces nos vamos a levantar si es que llega para el siguiente sexenio alguien que nos quiera regresar hacia atrás nuevamente, ¿no? ¿Por qué? Porque ya somos conscientes. Y en ese sentido ya no estamos solamente viéndolo desde el capital para mí, sino desde el capital para todos. Es decir, riqueza sí existe, ¿no? Pero lo que pasa es que está mal distribuida, ¿no? Imaginemos que papá o mamá nos da dinero todos los domingos, pero no nos da de manera equitativa. Nos da, digamos, al que le cae más mal de sus hijos le da 1 peso, y así, hasta al que le cae muy bien le da 100 pesos, ¿no? Y entonces sí hay capital, ¿no es cierto? Lo que pasa es que no se distribuyó bien, ¿no?
Y en ese sentido, lo que necesitamos ver es precisamente esa distribución en nuestros espacios. Bueno, ya para ir finalizando con Marx, ya hemos hablado, como les dije, mucho de Marx y ya sabemos cuál es su pensamiento. Es un pensamiento más socialista, ¿no? Es un pensamiento en donde también habla de la lucha de clases, cómo es que nosotros estamos en esta clase baja, subsumida, ¿no? Y cómo estamos luchando para ir a una clase superior. Pero la diferencia es que nosotros luchamos en colectivo y los que tienen el capital, bueno, luchan con el capital, con la ayuda del capital, ¿no? En ese sentido, es importante que nosotros podamos entender un poco cómo piensa Marx y cómo debemos nosotros vincular esa información, porque somos nosotras y nosotros los que vamos a estar preparando a las nuevas generaciones, ¿no? Y necesitamos precisamente que esa lucha de clases ya no sea económica, sino que sea cognitiva. En nuestro país ha habido muchas revoluciones y ha habido demasiadas muertes en esas revoluciones. Y ahora nosotros, los que estamos aquí, necesitamos ser también hombres y mujeres revolucionarias, ¿no? Pero ya no con un fusil, sino ser hombres y mujeres revolucionarias, pero cognitivas, ¿no? Es que tú eres una mujer y las mujeres no estudian. ¿Y dónde dice que no estudia? Una mujer preparada, un hombre preparado, va a tener más posibilidad de ser más abierto, ¿no es cierto? Ser más abierta, ¿no? Es que yo me voy a ir a trabajar porque yo soy el sostén de la casa, ¿no? Y déjenme decirles, eso no se logra esperando que un hombre diga, ah, sí, pobrecitas mujeres, van a, que sean igual que nosotros. No, 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 eso se logra luchando por lo que nos corresponde, ¿no? Y los hombres también, una vez que, digamos, estudiamos más, investigamos más, aprendemos más, nos damos cuenta que tenemos igual de capacidades, ¿no? Claro que somos diferentes en algunas actividades, ¿no? Pero que por eso es el apoyo entre hombres y mujeres, es decir, esta equidad justo la que quería Carlos Marx, ¿no? Aunque, bueno, haciendo la acotación, él no hablaba tanto de las mujeres en su momento, sino hablaba de pobres y ricos. Y bueno, hay otros autores, como ya lo vimos, Durkheim, Weber, que trabajan precisamente estos temas o hablan también en este sentido educativo. Dos solamente, sí. Bueno, ahora veríamos a Kant. Kant es un importante filósofo porque es uno de los más críticos, ¿no? Y además es precursor del idealismo alemán, ¿no? Es decir, fue uno de los grandes pensadores que hace una crítica de la razón. Porque bueno, a ver, recordemos, había empiristas y había racionalistas, ¿sale? Un racionalista es precisamente ay, se me fue el nombre, ya lo recuerdo. Ok, se me fue, pero ahorita lo recuerdo. Donde ya lo recordé, es René Descartes, ¿no? René Descartes era muy racionalista, ¿no es cierto? Es decir, él decía, pienso, luego existo. Es decir, si yo pienso, estoy existiendo. Es racionalista. Es decir, él también decía que se debe de dudar de todo, ¿no? Hay que dudar de todo para que
razone si es que eso que estoy dudando es cierto o es falso, pero va de acuerdo a este posicionamiento de razonamiento. En consecuencia, no se puede aprender nada desde esta postura descartiana, ¿no? No se puede aprender nada si no es un aprendizaje razonado o si no es por medio de la razón, ¿no? En ese sentido, Kant critica la razón. Él dice, no, de ninguna manera. Yo puedo aprender desde la experiencia porque lo sé, he tenido experiencia. Pero también puedo aprender desde la razón. O sea, él lo que hace es conjuntar esta pelea que por siglos se está dando con respecto a la experiencia, a lo empírico y a la razón. Él dice, bueno, si yo sé que aprendo desde la experiencia, pero también la experiencia me lleva a razonar esa experiencia y me lleva a reaprender, entonces estoy aprendiendo también desde lo razonado, ¿no? En ese sentido, él dice que la experiencia, ¿no?, y la razón se deben de juntar. Es decir, lo teórico y lo práctico se deben de juntar. Porque si soy muy teórico y no aterrizo nada en la práctica, entonces, pues bueno, te puedo decir 1000 cosas teóricamente, ¿no? Cómo educar, cómo compartir el conocimiento con algunos de los jóvenes o de los niños, pero quizás nunca he dado clases frente a jóvenes, a niños, ¿no? Y quizás alguien a la que le estoy o al que le estoy compartiendo eso, ella ya lo ha hecho y sabe que eso no le funciona porque ya lo ha hecho en la práctica, pero hay cosas, hay ideas que sí le pueden funcionar y entonces vincula la teoría con la práctica, ¿no? En ese sentido, la, la, la teoría y la práctica, ¿no? O la experiencia y la razón. Bien, con respecto a esto, ¿no? Él decía que esto se debe de hacer, la razón y la, la lo empírico se tendría que hacer, pero claro, con este sentido de ética, ¿no? Se debía de ser ético en el sentido de el conocimiento desde lo empírico y lo razonado, ¿no? Y bueno, dentro de él, de estos estudios que él hace, habla también de lo que su compañera comentaba, que era precisamente el imperativo categórico, ¿no? ¿Qué es el imperativo categórico? El imperativo categórico no es otra cosa más que hacer las cosas porque son correctas, ¿no? Porque es una ley universal que se tiene que hacer, es algo que se debe de hacer, ¿no? Y en ese sentido, no hacer algo que es bueno, pero que voy a obtener algún beneficio, como por ejemplo, quizás no te gustan los ancianos y de repente hay una ancianita que está ahí en la esquina de una avenida, ¿no? Y te pide ayuda y tú sabes que esa ancianita te va a dejar una gran fortuna, ¿no? Y la ayudas, ¿no? Es correcto ayudarla a pasar el, eh, este, esta avenida, pero ya lo estamos haciendo con una doble intención, ¿no? En ese sentido el imperativo categórico, es decir, hacer las cosas porque son correctas, ¿no? No porque voy a obtener un beneficio. Por ejemplo, digamos que en el caso de Vero es mi maestra, ¿no? Es mi maestra y pues yo no le entiendo mucho a su clase
Y lo que yo hago es precisamente llevarle un presente, ¿no? Le llevo unas flores, le llevo un pastel, le llevo un bocadillo, etcétera, lo que sea, ¿no? Y entonces no es que esté mal que yo lleve algún presente. Lo que está mal es que yo llevo ese presente porque quiero que me ayude a pasar las materias, ¿no? O por ejemplo, que le digamos a un profesor, ay profesor, es usted muy inteligente, me encantan sus clases, pero yo en sus clases soy muy mala, ¿no? Entonces estoy haciendo algo para obtener precisamente el beneficio de que me ayude. ¿Sí? Entonces, bueno, en ese sentido lo del imperativo categórico, necesitaríamos entrar a más ejemplos para que nos quedara más claro. Ya para ir terminando, ¿no? Para ir terminando, como conclusión, en este sentido, lo que dice Kant, Immanuel Kant, lo que dice es que hay que juntar esta experiencia con esta razón, ¿no? Él fue uno de los principales pensadores que hasta la fecha ha influido en nuestra forma de pensar, ¿no? Y bueno, yo estoy muy de acuerdo con esta postura de Kant en el sentido de incluir lo experiencial, es decir, la experiencia con lo racional, ¿no? Para poder aprender, ¿no? Para poder aprender más, es decir, para tener dos herramientas que me permiten alcanzar un nivel cognitivo más alto. Sin embargo, ahora sabemos que no solamente se puede aprender desde la experiencia y desde la razón, sino se puede aprender desde el sentimiento, se puede aprender desde el corazón, se puede aprender desde la mirada, se puede aprender desde el tacto, se puede aprender desde el cuerpo. Es decir, todos nosotros o todo yo, ¿no? Soy una máquina, por decirlo de alguna manera, de aprendizaje, ¿no? Puedo aprender con todo mi ser, no solamente desde la experiencia y no solamente desde la razón, sino desde todo mi contexto, es decir, desde todo yo, ¿no? Entonces, en conclusión, con Kant, es importante que Kant haya puesto estas bases, ¿no? filosóficas para congeniar esta pelea que había entre empiristas y racionalistas, ¿no? Y decir que sería tonto no poder usar ambas para tener un aprendizaje superior, ¿no? En ese sentido, aprendemos desde estas dos. Y quizás más adelante vamos a entrar más en este sentido desde el punto de vista de que aprendemos no solamente ahora desde el punto de vista de Kant, sino también desde el todo, desde otros autores, ¿no? Desde autores que dicen que aprenden con el cuerpo, ¿no? Desde autores que aprenden con la mirada, desde autores que dicen que se aprende desde el tacto, ¿no? Desde lo subjetivo, desde el corazón, ¿no? En ese sentido, el aprendizaje y estos autores que nos han aportado mucho para seguir avanzando en nuestro conocimiento. Bien, yo le dejaría ahí porque no sé cuánto tiempo llevamos, me parece que ya llevamos casi una hora, entonces le dejaría ahí. No sé si alguien más tiene algún comentario, alguna duda, algo que quieran aportar. También una pregunta. Una pregunta, algo, les escucho. Nos escuchamos. Los escuchamos, perdón. Ok. Muy bien. Bueno, entonces, pues solo me queda darles el trabajo para la próxima sesión, la próxima clase, que sería precisamente la sesión 9. ¿Sale? La sesión 9.
que es, pues ahora ya vamos a entrar un poquito más a filósofos o pensadores más en el campo de la educación, como son Paulo Freire, ¿no? Este hombre de Brasil, este hombre brasileño, y a María Montessori, ¿no? Esta enfermera que no tenía ni idea de educación y que sin embargo creó algo sorprendente, ¿no? Entonces sería la sesión 9, la 2.10, Paulo Freire, y la 2.11, María Montessori, ¿no? María Montessori. Y de aquí me van a hacer una audio explicación de estos dos autores. ¿Sale? No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta. ¿No? Sí, profe. Adelante, Mari. Una. Bueno, sé que no es la clase, pero ayer no escuché si era un igual audio explicación o video explicación de la tarea de sociología. Es una audio reflexión, les dejé. Audio reflexión. Ah, gracias, profe. No hay de qué. ¿Alguien más quiere comentar algo? ¿No? ¿Todo bien? Ok. Bueno, pues entonces yo me despido de ustedes. Que tengan una excelente tarde. Nos vemos la siguiente clase. Cuídense mucho. Un abrazo a todos y a todas. Y nos saludamos en la siguiente clase. Hasta luego. Que les vaya bonito.